Realmente hablamos de enfermedades humanas como la relación entre lo orgánico y lo mental, ¿no? Simplemente es la interrelación entre la mente y el cuerpo y lo que ocurre dentro de nosotros y lo que ocurre en nuestra relación con el entorno. ¿No? La realidad es que cada vez estamos más desconectados de nosotros, entonces cuanta más desconexión de nosotros mismos, más somatización, porque más separamos mente y cuerpo. Lo que cura es el vínculo, al margen de las técnicas que tengas, al margen de la experiencia. Realmente lo que cura es el vínculo, y si el paciente no establece un vínculo y no trabajamos desde el apego y desde reparar los vínculos de apego que traemos dañados, pues efectivamente la terapia no va a ser eficaz y va a fallar. Bueno, depende mucho del enfoque de psicología, ¿no? Pero sobre todo al final tiene mucho que ver con ansiedad, autolesiones, bueno, en adolescentes intentos de suicidio y suicidios, y luego sí que es verdad que bueno, mucho problema de pareja y TCAs. Todos los que tienen de fondo un problema con el vínculo o con la vinculación, que al final se manifiestan en lo que un poco decía antes, ¿no? En ansiedades, en autolesiones, en intentos de suicidio, sobre todo en infanto-juvenil, y en adultos mucha ansiedad y mucha somatización, pero al final lo que está de fondo es siempre problemas con la vinculación o con los otros. Bueno, creo que son varias cosas. La primera, sobre todo, que hay menos presencia. Antiguamente había una de las figuras, sobre todo solía ser la madre, que estaba más en casa, con lo cual esa presencia, aunque fuese física, estaba. Es verdad que ahora hay poca presencia, porque a veces hay presencia, pero no presencia real o presencia consciente, como yo digo, ¿no? Entonces, bueno, creo que una de las cosas es la presencia. Y luego también, pues que ahora, claro, tenemos mucha tecnología a nuestro alcance, con lo cual tendemos más al individualismo y tendemos más a centrarnos en nosotros mismos y a ser más egoístas. Entonces al final todo eso hace que la mirada al otro y que la convivencia con el otro sea más difícil. Están aportando cosas, pero también están restando otras, porque están restando la afectividad, están restando el que nos comuniquemos más desde lo afectivo, desde el sentir. Al final tenemos una cámara de por medio, nos podemos esconder mucho en redes sociales, ser otras personas que no somos, entonces al final todo eso claramente influye. Y por ejemplo en pareja se ve mucho esto, ¿no? Se ve mucha distancia, el que ahora como tenemos mucho acceso a tecnología, bueno, a escudarnos y a refugiarnos en otras personas en la tecnología, hay mucha también infidelidad, mucho escondite ahí. Entonces, bueno, claro, podemos refugiarnos más allí y eso hace que tengamos que exponernos menos. Realmente hasta ninguno, quiero decir, o sea, de hecho ahora en la actualidad el enfoque que estamos manejando es hablar de enfermedades humanas y queremos erradicar el concepto psicosomática porque al final se ha sesgado un poco y se le ha dado una interpretación que no es. Entonces, realmente hablamos de enfermedades humanas como la relación entre lo orgánico y lo mental, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con la separación mente-cuerpo que se ha hecho. Entonces al final no son como tal trastornos psicológicos, simplemente es la interrelación entre la mente y el cuerpo y lo que ocurre dentro de nosotros y lo que ocurre en nuestra relación con el entorno. Entonces desde ahí es de donde estamos sosteniendo, bueno, pero todos, médicos, psicólogos, los enfoques más actuales es de donde se sostienen todos los estudios de psicosomática, que al final hay tanto componentes orgánicos, como componentes de la relación con los demás. De hecho, bueno, se dice que el distrito postal donde vivimos influye más que ahora mismo un gen, porque al final la relación que nosotros tenemos con donde vivimos, de hecho hay muchos estudios, ¿no?, que demuestran el donde tú vivas, bueno, pues si tienes verde a tu entorno, el sitio donde estás creciendo, la gente con la que te estás relacionando, el nivel adquisitivo que tienes, el nivel educativo, eso influye mucho más que lo que puedas tener en un gen. De hecho, la mayor parte de enfermedades que hasta ahora se asociaban a una predisposición genética, no hay esa relación ni se puede demostrar que haya un gen que lo cause, ¿no? Entonces esa predisposición es la interacción ambiente y la interacción que ya traemos, sí, bueno, de nosotros, pero porque estamos en interrelación con ese ambiente. Cada vez
se puede hablar menos de lo que nos pasa, ¿no? Al final tendemos a guardar las emociones y un poco en lo que preguntabas antes de la sociedad en la que vivimos, pues es una sociedad que tiende mucho al individualismo, que aparentemente sí, quiero decir, aparentemente todo el mundo habla de emociones, la inteligencia emocional está por todos los sitios, todo el mundo como que está muy consciente, que practica mindfulness, que está muy como en el presente, ¿no? Pero la realidad es que no, la realidad es que cada vez estamos más desconectados de nosotros, entonces cuanta más desconexión de nosotros mismos, más somatización, porque más separamos mente y cuerpo. Entonces, el error grande realmente tiene que ver con esto y esta separación se hace ya desde las universidades, es decir, para un poco el enfoque que decía antes, el error está en estudiar al organismo, al ser humano, me refiero, en diferentes facultades, en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Psicología. Es decir, no podemos estudiar por un lado la mente y por otro lado el cuerpo, cada vez nos vamos acercando a que tiene que ser una formación complementaria en la que se estudia al organismo como todo, porque por eso está esa separación, porque ya nos hacen esa separación incluso a la hora de estudiarnos. Entonces, desde ahí viene esa somatización. Al final hay una frase de un libro muy conocido que utilizamos mucho en consulta, que es: el cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Y creo que esto resume el por qué somatizamos. Claro, pues aquí vuelve, ¿no? Al final todo el tema digestivo y todo el tema de la comida está ahora también muy en auge y se aborda, ¿no? Casi todo desde un proceso antiinflamatorio. Es innegable que hay productos que son malos para nuestra salud, o sea, nosotros somos omnívoros, hay productos que no nos sientan bien y que nunca nos han sentado bien, pero que hemos normalizado. Todos los cereales, todas las harinas, y ya no hablo de los azúcares, son productos que de por sí nos inflaman y que sí que de por sí nos afectan de forma orgánica. Pero si a eso sumamos que todo lo que tiene que ver con lo digestivo al final entra en relación con nuestra emoción, es decir, desde que somos pequeños a nosotros, bueno, nuestra madre o nuestra figura nos da de comer y nos da de comer con una emoción, es decir, nos puede dar de comer tranquila, nos puede dar de comer enfadada, nos puede dar de comer, digo un poco en término femenino, dirigiéndome un poco a la madre, pero que bueno, puede ser cualquier otra figura, ¿no? Pero al final casi todas nuestras relaciones sociales son con la comida, es decir, pues no sé, quedamos en Navidad y hacemos una comida para hablar de las cosas que nos pasan, los cumpleaños, las fiestas, al final todo gira en torno a la comida. Entonces es indudable que claro que hay alimentos que no nos sientan bien y que inflaman nuestro organismo y que hay que intentar evitarlos y hacer dietas mucho más ricas en proteínas o en los alimentos que realmente como omnívoros nos sientan bien, pero también hay una gran carga que tiene que ver con lo emocional, con cuando estamos comiendo, qué pasa mientras comemos. Es decir, decimos a veces, es que me ha producido un corte de digestión, y claro, hombre, no hablo de un corte de digestión real, que claramente un alimento estaba en mal estado y me ha hecho daño, ¿no? Sino, oye, ¿qué ha pasado en esa comida? A lo mejor tengo que pararme a pensar, oye, ¿esto que me ha sentado mal? ¿Qué ha pasado hoy en esta comida? ¿Realmente me he sentido bien? Entonces, al final, lo que comemos nos influye, pues de esta forma, tanto sea un alimento que es malo para nosotros, como qué hacemos mientras comemos, ¿no? Y con lo que comemos también mucho ese hambre emocional que estamos también de alguna forma tapando. Claro, la fatiga crónica, bueno, es otra como de las grandes enfermedades estas que ahora están como muy en auge. La fatiga crónica se trabaja desde reumatología, ¿no? Y se trabaja desde aquí, bueno, no tanto porque sea una enfermedad reumatológica como tal, sino porque es donde lo han englobado, ¿no? O sea, la fatiga crónica yo creo que dice mucho lo que los pacientes dicen, ¿no? Todos los pacientes dicen, me siento cansado, me siento, no puedo más con mi alma, no puedo más con mi vida. Claro, y cuando acuden a las consultas de reumatología, al final el reumatólogo o el médico, y lo hace muy bien, ¿no? Me refiero, hace todo un enfoque orgánico de analíticas, de pruebas, de ver qué pasa. Yo creo que si escuchásemos más lo que el paciente nos está diciendo, que es no puedo con la vida, ¿vale? ¿Por qué no puedes con la vida? Es decir, ¿qué pasa para que estés tan cansado? ¿Qué está pasando en tu vida? Este enfoque no se hace, entonces la fatiga crónica no es otra cosa que una enfermedad donde realmente no puedo sostener más, no puedo callar más, estoy cansado ya de callarme, ¿no? Entonces son pacientes que necesitan mucho sentir que tienen derecho a quejarse y que tienen derecho a expresar lo que tanto tiempo han callado. Entonces, pues son los grandes olvidados, es decir, en reumatología no se sabe muy bien qué hacer con ellos, es una enfermedad cronificada porque al final ese cansancio del cuerpo excesivo evidentemente tiene mucho que ver con el estrés vital y con muchas veces el estrés del trabajo, otros tipos de estrés,
pero no es lo fundamental. Es decir, si solo atajamos el estrés, mucha gente tiene estrés vital y no tiene fatiga crónica, ¿no? Entonces, una vez más es la interrelación y sobre todo son pacientes que, bueno, pues que van de médico en médico sin que les den una solución, que sobre todo pasa por una solución farmacológica que al final, bueno, mejora síntomas pero no se quita el cansancio y entran en un ciclo muy depresivo y muy pesimista porque al final, como están tan cansados, no tienen ganas de hacer nada. El no hacer nada y esta vida sedentaria, unido también a la comida, porque retomando un poco la parte digestiva, en fatiga crónica es muy simbólico, ¿no? Porque muchas veces pues comen y comen y comen y como se mueven poco, pues al final se crea un cuadro que efectivamente como no van a estar cansados, ¿no? La psicología sí que ofrece, y de hecho se está intentando derivar toda psicología, pero yo echo en falta que sea multidisciplinar, es decir, echo en falta que, por ejemplo, ese abordaje se haga también con un enfoque que es el que hacemos en psicología, primero clínico en cuanto al trauma, es decir, a lo que decía de qué te pasa, ¿no? ¿Por qué estás cansado? ¿Cuál es tu historia de vida? Sobre todo en psicología hacemos esto, mirar al paciente, ver al paciente en su totalidad, no solo en su enfermedad, ¿no? Entonces, cuando a estos pacientes les dices, vale, pero cuéntame, ¿no? Cuéntame un poco de qué estás cansado. Bueno, pues maravillosamente la fatiga empieza a disminuir y empiezan a hablar menos de su fatiga crónica, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que decía antes, en cuanto me empiezo a permitir quejarme de mi marido, quejarme de mis hijos, quejarme de la situación, pues empiezo a estar menos cansado y entonces al estar menos cansado me empiezo a encontrar mejor. Entonces fundamentalmente lo que hacemos es escuchar al paciente, hacer este enfoque en trauma y luego sí que vamos a dando herramientas en los que, bueno, les empoderemos en gestionar mejor el estrés, porque es verdad que son pacientes que les cuesta mucho poner límites y gestionar el estrés. Entonces trabajamos fundamentalmente esto con ellos. Y luego sí que es verdad que, bueno, pues si hay vivencias de trauma, que en muchos de estos casos las hay, pues sí que también utilizamos técnicas de integración que nos permiten integrar este trauma. Claro, aquí, bueno, una vez más, se habla mucho de autoestima y se dicen muchas teorías de autoestima. La autoestima realmente se crea en la mirada con el otro, ¿vale? Es decir, aquí nos remontamos a nacimiento, vamos, a embarazo directamente, ¿no? Es decir, ya en el embarazo se empieza a crear la autoestima de nuestros hijos, en la proyección que hacemos hasta nuestros hijos. ¿Este hijo es deseado, no es deseado? ¿Qué proyecciones estoy haciendo como él? ¿Qué espero de este hijo? Espero que sea rubio, moreno. Ya desde ahí empiezo a crear autoestima, porque empiezo a crear mirada. ¿Con qué ojos te estoy mirando? Y nos construimos en la mirada de un otro. Es decir, desde que yo empiezo a crecer como individuo, yo me miro solo en los ojos de mi figura de apego, porque realmente el niño los 2 primeros años no tiene conciencia de sí mismo. Entonces, toda la autoestima que va a generar, que es cómo se ve a sí mismo y qué de valioso es para el otro, se va a generar ahí, en esa mirada. Si evidentemente es una mirada en la que, oye, pues eres valioso para mí, eres importante, te cuido porque te mereces, ¿no? Todo esto, pues voy a generar una autoestima buena, voy a generar que soy valioso, que el otro me valora, y bueno, y luego ya eso lo voy a extrapolar a las miradas de los otros, ¿vale? Ya cuando empiezo a tener conciencia de, espérate, que yo soy otra persona aparte de mi figura de apego, ¿no? Que yo tengo conciencia y que yo quiero ser como yo soy. Bueno, ahí empiezo a ponerme límites y empiezo a como intentar separarme de, oye, yo quiero mirarme de otra forma, ¿no? Si ese trabajo lo hemos hecho bien, pues esta autoestima va a ir creciendo. Si por el contrario, pues no ha habido esa mirada de incondicionalidad, que aquí está la clave, no es solo una mirada, es una mirada de incondicionalidad, es al margen de cómo seas y al margen de lo que tú proyectes en mí, es decir, si yo esperaba que mi hijo fuese, yo qué sé, a lo mejor muy superficial, ¿no? Pero esperaba que fuese rubio y es moreno, bueno, al margen de que seas moreno, yo incondicionalmente te sigo queriendo, ¿no? Esto puede ser muy superficial, pero si lo llevamos a cosas que cuando van creciendo es, bueno, pues al margen de que a lo mejor seas cabezota o al margen de que no seas como yo esperaba o al margen de que me desafíes o al margen de que saques buenas o malas notas, aún así yo soy incondicional contigo, que ser incondicional no es ser permisivo, es decir, ser incondicional es validarte por cómo tú eres, independientemente de que lo hagas bien o lo hagas mal. Mi amor es sin condiciones y el que seas valioso también, no es, como lo haces bien te quiero más y como lo haces mal te quiero menos, ¿no? Esta es la clave, si somos incondicionales, el individuo va a interpretar que es valioso incondicionalmente para el otro y entonces ahí se va a generar una autoestima sana,
¿Que por qué es importante? Claro, porque es lo que va a decidir todo. Es decir, si yo considero que soy alguien valioso, voy a quererme y voy a hacer que los otros me traten con respeto. Si yo considero que no soy alguien valioso, bueno, no voy a poner límites. ¿Qué más da si yo no soy valioso? ¿Qué más da cómo me trate el otro, no? Total, me lo merezco. Entonces, bueno, es la clave que va a marcar todo y que va a marcar toda la patología posterior. Claro, pues volvemos un poco a lo que estaba hablando, efectivamente al vínculo, ¿no? O sea, para hablar de apego hablamos de vínculo. El apego no es otra cosa que el vínculo que establecemos con nuestra figura de cuidado, ¿no? Cuando decimos figura de apego, que hasta ahora fundamentalmente era mamá, es verdad que en la sociedad está habiendo un cambio y ahora la figura pues muchas veces también puede ser papá. El niño establece su figura de apego en los primeros 6 meses de vida, porque para hablar de apego tenemos que hablar del ser humano, que es un ser muy vulnerable respecto a otros seres vivos, ¿no? Es decir, el ser humano es el individuo que más tarda en valerse por sí mismo. Entonces, esto va a marcar el apego, porque claro, yo voy a necesitar a mi figura para sobrevivir. Es decir, yo no me voy a poder valer por mí mismo. Entonces, da lo mismo lo bueno o malo que seas conmigo, que al final yo tengo que vincular y siempre va a primar la vinculación. Claro, esto no va a ser a coste cero, es decir, si tú no eres una figura sana para mí, yo aún así voy a primar la vinculación y voy a primar el que pueda relacionarme contigo. Y esto va a ser a costa de un poco disociar o desconectar mis necesidades y mis emociones, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuánto desconecte estas emociones, se va a generar un tipo de apego u otro. El apego seguro, que es al que todos tendemos y del que todos hablamos y del que todos aspiramos, no sería otra cosa que cubrir siempre estas necesidades. Es muy difícil, es decir, ahora mismo es imposible que una persona cubra todas las necesidades que el niño necesita. No es tanto cubrirlas, porque va a haber necesidades que yo no puedo cubrir, sino hacerme cargo de esas necesidades. Vale, no la puedo cubrir, no pasa nada. Oye, mira, es que ahora mismo no puedo cubrir la presencia porque tengo que estar contigo y tengo que estar con otro hijo, o tengo que trabajar, o tengo que hacer otra cosa. No pasa nada. Lo que sí que tengo es que hacerme responsable de tu emoción. Es decir, yo lo que no puedo pretender es que yo no pueda cubrir tu necesidad y que tú lo acates sin más. No, es decir, yo me voy a hacer responsable de lo que eso genere en ti, y en la medida en que yo me haga responsable y en la que se cree una sintonía en lo que tú necesitas y en lo que yo te puedo dar en base a lo que necesitas, vamos a ir generando este apego seguro. Desde necesidades fisiológicas, que entre comillas casi ya se cubren todas, o sea, es raro los padres que no cubren como estas necesidades más primarias, hasta las necesidades de validación. Volvemos a la incondicionalidad. No solo es que yo identifique tu emoción, no sirve de nada que yo detecte que sientes tristeza si yo no sé regular tu tristeza. Y aquí es donde entra en juego, que para yo poder hacer un apego seguro, no es solo que diga, vale, ya sé cómo se hace y lo voy a hacer. No, es que cuando tú tienes tristeza, yo tengo que traer de serie este apego seguro que me permite validar tu tristeza o que me permite validar y regular tu rabia. Digo tristeza y rabia porque son las emociones que más nos cuestan validar y regular. Entonces, cuando no lo validamos y regulamos como el niño necesita, es donde se empiezan a generar los otros dos tipos de apego. Si yo no lo valido, sería un apego evitativo, es decir, pues mira, tenía yo un compañero que representaba los apegos con frutas. A mí me gustaba mucho este ejemplo porque el apego seguro sería yo necesito una naranja y te doy una naranja. Pero el apego evitativo sería yo necesito una naranja y te doy un limón. Es decir, yo estoy cubriendo tu necesidad, y estos papás que generan un apego evitativo, ellos creen que están cubriendo esta necesidad. Lo que pasa es que no la están cubriendo como él necesita. Es decir, a lo mejor sin importancia no somos conscientes, porque un apego evitativo podría ser, pues el niño se cae y comúnmente decimos, venga, levántate, que no ha pasado nada. Jolín, pero no estás cubriendo mi necesidad. A lo mejor a mí me duele, me estás sacando de mi emoción, me estás diciendo, venga, levántate. Esto sería un apego evitativo, el no sintonizar con la emoción del otro. Que no pasa nada porque una vez pase esto. El problema es cuando es un continuo, ¿no? Cuando es un continuo estás gestando este apego evitativo. Y esto en la edad adulta, ¿qué va a suponer? Va a suponer personas muy funcionales, porque son personas muy racionalizadoras, personas que funcionan muy bien en la sociedad en la que estamos, que es una sociedad que tiende mucho a ser evitativa, a conectar poco con la tristeza, ¿no? Entonces son personas muy funcionales, pero personas poco emocionales, poco validadoras. Entonces van a sintonizar poco con las emociones del otro.
Luego está el apego ansioso, que el apego ansioso sería, un poco retomando lo de las frutas, sería yo necesito una naranja y tú me das un naranjo entero. Es decir, tan malo es no sintonizar como la emoción que contaminarme de la emoción, ¿no? Son a lo mejor estos niños que se caen y son estos papás como muy sobreprotectores de ¡ay, madre mía, pero te has hecho daño! Y bueno, y el niño se asusta y se abruma porque es ¡madre mía, qué grave es esto!, ¿no? Pues tan malo es una cosa como otra. El problema del ansioso es que no es solo que tienda a esta ambivalencia, que genera un poco esta sobreprotección, lo que genera un poco es que el individuo pueda sentir que no solamente no es capaz de resolver las cosas, sino que no es capaz sin esta figura. Y claro, esto es un poquito patológico, me refiero, porque vamos a hacer individuos incapaces, pero además individuos que sienten que sin mamá o sin la figura de apego no son capaces de hacerlo. Entonces son niños muy inseguros, que les cuesta poner límites, y claro, pues en la edad adulta, pues personas que les cuesta poco conectar, o sea, que les cuesta mucho conectar con la rabia, con el poner límites, personas que no saben decir que no, y bueno, pues pueden ser cultivo a lo mejor de, bueno, pues de maltratadores o de personas, ¿no?, más agresivas. Y luego también en el núcleo ambivalente, en este apego también lo que sucede es que la emoción la cubro a veces, es decir, no siempre la cubro, a veces la cubro en exceso y otras veces incluso no la puedo cubrir, porque el apego ambivalente es la figura de apego que está eternamente cansada, es quiero cubrir la emoción pero estoy agotada de cubrirla, ¿no? Como cubro tanto, entonces claro, el niño se engancha un poco a esto, entonces luego son personas adultas que se enganchan un poco a relaciones de dependencia, a relaciones de, bueno, como a veces me lo das y a veces no, me cuesta soltar porque estoy acostumbrado a esto. Estos son un poco los del núcleo ansioso ambivalente. Luego sí que es verdad que tenemos como un tercer apego que no se habla tanto porque no están los funcionales, ya sería un apego mucho más disfuncional, que sería el apego desorganizado, que ya serían casos de trauma muy complejo cuando no se han cubierto ninguna necesidad o se han cubierto de una forma realmente muy maltratadora o de una forma muy mala, ¿no? Entonces ahí sí que hablaríamos de apego desorganizado y claro, serían individuos totalmente fuera, ¿no?, de la sociedad, en el sentido de que no cumplirían las normas, que no sabrían bueno, comportarse como el resto de individuos, por decirlo de una forma, presentarían mucha somatización, pero somatización grave, trastornos de personalidad realmente graves. Y estos serían los 3 tipos de apego fundamentales. Claro, pues un poco lo que estaba diciendo de cómo ya estos individuos podían comenzar a relacionarse de adultos es decisivo, es decir, nuestra primera vinculación es con nuestra figura de apego y automáticamente nuestra segunda vinculación fuerte va a ser con la pareja. Porque con las amistades, por mucho que hagamos un vínculo profundo, nunca vas a convivir tanto como con una pareja, entre comillas, ¿no? Hombre, puede haber de todo y excepciones, pero lo normal es que en la relación de pareja se dé lo más parecido a nuestra relación con nuestra figura de apego. Aquí van a ocurrir varias cosas. La primera que yo explico siempre a los pacientes es que si mis necesidades no están cubiertas, ¿vale?, y yo no he generado un apego lo suficientemente saludable, lo más seguro es que yo les hago un dibujito que es un árbol y entonces lo más seguro es que en las raíces yo coloco que son las figuras de apego. ¿Por qué en las raíces de mi árbol estarían mis figuras de apego? Porque como decía antes, yo las necesito para sobrevivir, entonces al necesitarlas para sobrevivir no me puedo desvincular, ¿vale? O me cuesta mucho esta desvinculación, porque si yo me desvinculo no sobrevivo, entonces se vive de una forma muy, quiero decir, muy invasiva, muy dolorosa, realmente traumática. Pero las parejas las debería de colocar en la copa del árbol, porque las parejas yo me debería poder desvincular en caso de que efectivamente sea necesario, en caso de que la relación sea dañina para mí, ¿vale? Entonces, cuando las necesidades no han sido cubiertas y hay un problema en la vinculación, lo primero es que yo voy a tender a colocar estas parejas abajo, ¿vale? Entonces, van a ser parejas muy dependientes, relaciones muy tóxicas, donde uno de los individuos no puede salir. Porque primero está esperando que esta figura o esta pareja cubra las necesidades que no han sido cubiertas y eso no puede suceder. Y segundo, porque estoy muy enganchado a esto, ¿no? Siento que necesito al otro para sobrevivir. Entonces son parejas muy disfuncionales, muy tóxicas y muy dañinas. Y esto está muy presente. De hecho, es casi lo que te encuentras en toda la problemática de terapia de pareja. Siempre hay como o casi siempre hay
algo de esto, ¿no? Una persona que se llama emocionalmente dependiente. Bueno, no es que sea emocionalmente dependiente, es que tiene un problema en la vinculación. Al margen de eso, luego sí que están, y cuando se juntan, ¿no? Pues un apego evitativo con un apego ansioso, que suele ser también como el otro grande de lo que te encuentras en terapia, que casi todas las parejas tienden a un evitativo con un ansioso. Claro, si decíamos que el evitativo es una persona muy racionalizadora que de alguna forma evita un poco la conexión con la emoción, y el ansioso es todo lo contrario, es una persona que necesita continuamente conectar con esta emoción, pues esto se complica porque el evitativo se siente demasiado demandado, demasiado asfixiado, demasiado presionado, y el ansioso, claro, el evitativo tiende a poner distancia, entonces el ansioso ante esa distancia se siente pues muy abrumado, conecta con esta persona no me quiere, esta persona no quiere estar conmigo, y aquí es donde se junta pues mucha problemática. Entonces la vinculación y el apego pues es lo que va a determinar todas las parejas, porque es como decía antes, un apego seguro 100% no lo tiene nadie, pero bueno, si nos acercamos, imaginemos a un 80 o a un 90, bueno, pues bien, no va a haber problemas en las parejas, son parejas muy saludables, son la minoría, pero no va a haber problema. El problema va a estar en esta combinación, entonces pues sí, pues marca mucho las relaciones. A ver, yo creo que aquí en esta pregunta hay dos puntos a tener en cuenta. Creo que el primero es realmente cuándo necesitas ir a terapia, ¿no? Es decir, primero es, yo siento que uno necesita ir a terapia cuando no tiene recursos para hacer su vida normal, es decir, cuando en el día a día tienes una imposibilidad de continuar tu día a día, efectivamente necesitas ir a terapia. En esos casos, en mi experiencia, Álvaro, no sé, a lo mejor puede ser un poquito prepotente, un poco, pero es la realidad. Yo siento que si la terapia realmente hay que hacerla como hay que hacerla, con la mirada que hay que hacerla, con el enfoque que hay que hacerla y con la experiencia que hay que hacerla, no hay ningún fracaso, o no he encontrado hasta ahora ningún fracaso o que la terapia no sea efectiva, ¿vale? Creo que en los casos en los que la terapia no es efectiva y efectivamente hay una necesidad de terapia, probablemente lo que me lleva a preguntarme es que quizás el enfoque no está siendo el adecuado. No solo el enfoque del terapeuta, no quiero decir ni mucho menos que sea solo el enfoque del terapeuta, que a veces también, sino la vinculación. Volvemos a hablar de vínculo, lo que cura es el vínculo, al margen de las técnicas que tengas, al margen de la experiencia, realmente lo que cura es el vínculo, y si el paciente no establece un vínculo y no trabajamos desde el apego y desde reparar los vínculos de apego que traemos dañados, pues efectivamente la terapia no va a ser eficaz y va a fallar. Eso por un lado. Por otro lado, sí que hay personas que pues no necesitan la terapia como tal, me refiero como a algo imprescindible, pero pues hacen un proceso de terapia para mejorar y tal. Bueno, ahí no hay problemática porque no falla. Entonces, yo te diría que en qué casos es efectivo, te diría que en todos. Lo que creo que está fallando es lo que yo te decía, que no se está haciendo la mirada que hay que hacer, la mirada desde la parte de trauma. Al final, en mi experiencia, todas las personas viven experiencias de trauma. Otra cosa es que tengan recursos para afrontarlas. Aquí me gustaría hacer muy breve, simplemente diferenciar entre lo que nosotros hablamos de trauma con T grande y trauma con T pequeña o trauma complejo, ¿vale? El trauma con T grande es lo que la gente de calle está acostumbrado a vivir como trauma, que es una situación como lo suficientemente fuerte o llamativa para que le genere a la persona una secuela, ¿vale? Pues yo que sé, un accidente de tráfico, una agresión con arma, una violación. Entonces todo el mundo entendería que esto es un suceso traumático que va a tener una consecuencia en la persona. Pero la realidad es que nos olvidamos de los traumas con T pequeña, que es el trauma complejo, que al final se genera en lo que estábamos hablando de la vinculación y en una experiencia continua de sentir que lo que estoy viviendo no tengo recursos para afrontarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente cuando el paciente acude a consulta, acude con un motivo de consulta, ¿vale? Pues mira, es que tengo ansiedad, o mira, es que me cuesta relacionarme con las personas, o es que tengo fobia a hablar en público. Bueno, pues los motivos de consulta que nos encontramos. Y lo que pasa muchas veces es que nosotros atendemos a ese motivo de consulta, igual que lo que pasa en las enfermedades psicosomáticas. El paciente llega, me duele el brazo y efectivamente pues este médico solo mira este dolor de brazo. En mi experiencia, si metemos siempre una entrevista y una buena evaluación donde entendamos qué es lo que le ha llevado al paciente a llegar aquí, si te duele el brazo, vale, pero te duele desde ahora, te dolía desde antes de que te doliese, qué pasaba en tu vida, o
vale, tienes ansiedad, pero esta ansiedad ¿de dónde viene? Entonces, en la medida en que tú haces una buena evaluación de trauma, la terapia es eficaz porque realmente lo que está detrás de todo lo que yo me encuentro en consulta es trauma complejo. Entonces, desde esa visión no veo casos en los que la terapia no sea eficaz. Vale, pues esto es un tema muy controvertido porque es sobre todo donde ahora estamos hablando más, ¿no? Porque lo que nos traen es, bueno, pues que los adolescentes se suicidan más, que, bueno, con las noticias además que hay actualmente sobre el inicio de consumo de pornografía y sobre, bueno, pues el cómo nos estamos acercando a una sociedad en la que cada vez tendemos más a personalidades narcisistas y personalidades psicopáticas en el sentido de estar muy distanciados de la emoción. Pues dos cosas. Una, la presencia, que lo he dicho antes, es decir, como padres, yo también soy madre e intentamos estar todo lo presentes que podemos. Me consta que los padres hacen un esfuerzo increíble por estar más presentes que nunca, pero la presencia no está siendo eficaz porque estamos presentes, pero estamos a muchas cosas, entonces no nos estamos enterando de qué pasa. Entonces, lo primero, presencia. Y entonces desde la parte académica tenemos que reforzar esta presencia, tenemos que mirar a los alumnos no solamente con carga académica, tenemos que mirar a los alumnos en conjunto, en qué les pasa, en cómo se sienten, en reforzar la vinculación, en hablar de emoción, de vínculo y sobre todo de prevención, de cómo tenemos que tratar a los otros y hacer mucho hincapié en respeto, en educación, porque es verdad que esto se nos olvida. Todos sabemos como de memoria que no hay que pegar al amigo, que no hay que tratar al amigo de esta forma, pero la realidad es que es como algo que los niños tienen de fondo, pero que en el día a día no se trabaja. En el día a día simplemente te regañan y te dicen no puedes pegar al amigo y ya está. Creo que si diésemos muchos más recursos de inteligencia emocional y de vínculo, los niños serían personas más sanas en su autoestima y en su conjunto, y eso haría que al tener una autoestima más sana, al estar más conectados con el otro, pues todos los problemas que se presentan fundamentalmente de bullying, de acoso, de agresiones sexuales disminuyesen. ¿Sabías que todas las experiencias vividas, especialmente las traumáticas, se quedan almacenadas en el cuerpo y son causantes de gran parte de las enfermedades? ¿Quieres saber con qué tipo de traumas infantiles se asocian los distintos síntomas que vemos en nuestros cuerpos? La psicología y la neurociencia confirman que mente y cuerpo están profundamente conectados. Descubre cómo el estrés afecta a nuestro sistema inmunológico y cómo las emociones no expresadas pueden manifestarse en dolencias o en problemas de la piel, digestivos y respiratorios. Todo ello en el curso de Psicosomática de Televisión Consciente. Prueba 7 días gratis.